Bienvenidos a CCT Tizayuca, a este tiempo de oración. Queremos compartir con ustedes el tema que nada estorbe nuestra comunión con Dios. Hay muchas cosas que en la vida cristiana van estorbando nuestra comunión con Dios y no solamente la estorban, sino que también nos roban ese tiempo hermoso con Dios, ese tiempo en el que podemos pasar con Dios siendo restaurados, edificados en su palabra. Y cada día tú y yo necesitamos pasar ese tiempo con Dios. Queremos compartirte este mensaje y queremos poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús ponemos tu palabra en tus manos, Señor. Quita toda distracción, todo aquello que nos está robando, Señor, la atención y todo aquello que está haciendo un diferente atención, Señor. Dirige nuestra atención a ti, a tu palabra, a este tiempo, Señor. Quita toda distracción. En el nombre de Jesús, bendita sea tu palabra, sea, Señor, un mensajero fiel que nos lleve a tus pies, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos anime, Señor. Bendita sea esta palabra para cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo y que asimismo pueda ser compartida y llevada, Señor, a aquellos que necesitan y que necesitamos día tras día pasar tiempo en tu presencia, siendo transformados y lavados, siendo renovados y restaurados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartirte esta enseñanza y que vayamos a Lucas 22 del 39 al 44. En esta enseñanza Jesús está orando en el monte Getsemaní con sus discípulos. Jesús tenía una vida permanente de oración. Era muy común ver en otros versículos bíblicos, en otros capítulos de los evangelios, en que Jesús se aparta para orar y que incluso no lleva a sus discípulos, porque Jesús tenía esa permanente vida de oración. Y en el versículo 39 de Lucas 22 dice: Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. En esta ocasión sus discípulos fueron con él. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró. Y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para fortalecerlo. Luego, lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este pasaje bíblico Jesús estaba experimentando una angustia, un temor que incluso hacía que su sudor fueran como gotas de sangre. Era incontrolable. Y dice el versículo 44, lleno de angustia, oraba con más intensidad. Al contrario de lo que muchas veces pasa con cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, al enfrentarnos a dificultades, al enfrentarnos a críticas, a temores, al enfrentarnos incluso a veces ante nuestras muchas responsabilidades, a nuestra rutina, muchas veces dejamos de orar y dejamos que muchas otras cosas nos roben esta comunión con Dios. Pero Jesús en este momento, en este versículo, oraba con más intensidad. Mientras mayor era su angustia, oraba con más intensidad. Y dice la palabra, conforme a este pasaje bíblico, que tú y yo en verdad necesitamos orar con mayor intensidad. He buscado algunos versículos bíblicos. En la palabra de Dios hay muchos versículos que nos exhortan, nos mandan y nos animan a permanecer en oración. Y he buscado algunos. En primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Este es un mandamiento, orar sin cesar, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, en cualquier estado de ánimo en el que tú y yo nos encontremos, dice la palabra, ora sin cesar. No dejes de orar, no dejes tu comunión con Dios, no dejes de buscar el rostro de Dios. En Colosenses 4:2, otro versículo que habla acerca de la oración, dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración y sean constantes en su acción de gracias.
para que nuestra vida espiritual y nuestra vida de comunión con Dios, de oración, tenga un equilibrio, tenga una congruencia. Tú y yo necesitamos orar y no solamente pedir. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, rescátame, Señor, respóndeme, Señor, escúchame, Señor, provéeme, sino que tiene que ser acompañado nuestra vida de oración día a día, dice, constante acción de gracias, porque así como oramos, el Señor también responde nuestra oración. Muchas de nuestras oraciones seguramente de la semana pasada, de hace 2 semanas, de este mes, han sido ya contestadas. Y mientras el Señor siga y permanezca en su trono y esta tierra y estos cielos permanezcan, tú y yo necesitamos ser agradecidos y siempre en nuestra oración, a la par de nuestras peticiones, siempre estar en acción de gracias. Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque me escuchas. Señor, gracias porque yo sé que tú lo estás haciendo. Señor, gracias porque yo sé que lo voy a recibir. Señor, gracias porque yo sé que en tu fidelidad tienes tu tiempo perfecto y vas a responderme. La acción de gracias tiene que ser acompañada de nuestro estilo de vida. Otro versículo que quiero compartirles es Efesios 6:18. Efesios 6:18. Después de la armadura de Dios, que es mencionada en Efesios 6, viene Efesios 6:18, el cual dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando unos por otros. Esta palabra también es un mandamiento. Ora en todo tiempo, sin importar en qué etapa de tu vida estés, si estás criando pequeños, si ya tus hijos son adultos, se han casado, si ahora vives sola, si te acabas de casar, si estás disfrutando de tu matrimonio, si estás esperando bebé, cualquier etapa de tu vida, si ya terminaste tu etapa laboral y ahora estás en casa, retirado, jubilado, disfrutando de tus nietos, ora en todo tiempo. Los tiempos de Dios necesitan esa siembra, esa palabra, esa oración constante, esa semilla de oración, de comunión con Dios, que viene y trae también recreación, restauración, ánimo, confianza, fortaleza de parte de Dios. Y esta palabra dice: ora en todo tiempo con toda oración. Yo he aprendido a través de estos diferentes años y quiero animarte a que ores por todo y en toda circunstancia. Hace muchos años yo escuchaba el testimonio de una hermana en Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, escuchaba mucho hablar de la hermana Noemí, y que era una anciana que incluso le pedía al Espíritu Santo dirección de cómo vestirse en ese día. Y es que para Dios no hay oración insignificante, no hay oración pequeña para Dios. Dice la palabra que el Señor escucha nuestras oraciones y atiende a cada una de ellas, en primera de Pedro 5. Y así es nuestro Dios. No hay oración. Incluso mucha gente nos ha comentado: ay, es que Dios debe de estar muy ocupado. El Señor jamás está ocupado. Es gente que lo dice porque así es la cultura y así se les ha enseñado, pero el Señor no está jamás ocupado para escuchar nuestra oración, por insignificante que te parezca. Cualquier situación puede llevarse a oración. Y dice: con toda súplica en el Espíritu, manténganse atentos, siempre orando unos por otros. Otro texto que quiero compartirte es Filipenses 4:6. Ya lo hemos compartido en otros tiempos, en otros estudios de oración. Filipenses 4:6 para mi vida es un versículo clave, es una palabra que a mi vida la he abrazado en muchas etapas de mi vida, y dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque esta oración, en verdad, dice, en todo tipo de oración, en todo tipo de ruego, porque también debemos llevar delante del Señor nuestras peticiones, pero también con acción de gracias, lo que comentábamos hace un momento. Nuestro estilo de vida tiene que llevar acción de gracias en todo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el versículo 7, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Algo pasa, cosas pasan cuando tú y yo oramos
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que tú y yo no podemos explicar, viene y ministra nuestra mente, viene y guarda nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón de la angustia, del desánimo, de la incredulidad, de la tristeza, de la apatía, de nuestra debilidad, porque muchas veces también cuando queremos permanecer en la oración nos damos cuenta que realmente somos débiles, que oramos un día sí y luego 2 días no y luego otra vez sí y parecemos como las olas del mar, dice la palabra, inconstantes, a veces sí, a veces no, de repente tengo ánimos, de repente no. Necesitamos día a día dejar eso, esa debilidad delante de Dios, ser sinceros con Dios en toda oración y que el Señor nos ayude a permanecer, a orar día tras día. En Cristo Jesús, que guarde nuestros pensamientos y que guarde nuestro corazón. Otro versículo que quiero compartirles, por último, es 1 de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Ese es el último versículo que quiero compartirles respecto a la oración. Primera de Timoteo 2:8. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes, levanten sus manos santas sin ira ni contienda. En este versículo el Señor nos pide que oremos en todas partes. No hay un lugar específico. Muchas veces creemos que si no estoy en mi cuarto encerrada, entonces no puedo orar. Puedes ir orando mientras vas caminando por la calle, puedes ir orando mientras llevas a tus niños a la escuela, puedes ir orando mientras regresas del trabajo, oras mientras estás. Muchas veces creemos que también la oración solamente es antes de los alimentos. Puedes estar orando todo el tiempo, en todas partes. Dice la palabra, con manos santas y sin ira ni contienda, que cuando nosotros nos presentemos a orar, nos despojemos de toda ira y de toda contienda. Muchas veces también esto estorba nuestra oración. Nos sentimos tal vez enojados, frustrados, desanimados y muchas veces incluso hasta enojados con Dios, porque las cosas no son como queremos, porque las cosas no pasaron cuando queremos, no pasaron de la forma que queríamos. Muchas veces hasta nos enojamos con Dios y tenemos tú y yo que despojarnos de eso para llevar nuestra oración a Cristo, sin ira ni contienda, ninguna ira ni contienda con ningún hermano. Otra parte de la escritura nos habla acerca de cuando estamos enojados en afrenta o en disgustados con algunos hermanos, dice la palabra, ve, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Es importante que cuando tú y yo nos presentamos en oración y para poder permanecer en este estilo de vida de oración, tú y yo nos quitemos de iras y contiendas, nos reconciliemos, pidamos perdón a quien tenemos que pedir perdón, pero también que perdonemos a quien tengamos que perdonar. Si alguien nos ofendió, si alguien nos hirió, la palabra dice, sin ira ni contienda. Tú y yo necesitamos entrar delante del Señor en oración día tras día, sin ira ni contienda, en paz para con Dios y para con los hombres. ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos en oración? ¿Qué pasa cuando tú y yo permanecemos constantes en nuestra vida de oración? Hay 2 cosas que pasan. Y la primera es en Lucas 22:40, que es de donde veníamos, el primer pasaje bíblico que leímos. Lucas 22:40. Dice que Jesús estaba con sus discípulos y les dijo precisamente, lleno de angustia, le dijo el versículo 40, cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Tú y yo necesitamos permanentemente estar en oración porque muy fácilmente, y Jesús nos conoce, entramos en tentación. Hay tantas cosas. Tentación es cualquier distracción, cualquier cosa
que nos aparta de Dios, que nos aleja de su voluntad, que nos lleva a pecar, a fallarle al Señor, pero también que nos distrae. Y dice la palabra, permanezcan. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Tú y yo necesitamos orar para no caer en tentación, para no caer en nuestros pensamientos, en la maldad de nuestro corazón. Tú y yo necesitamos permanecer en oración. Y la siguiente cosa que pasa cuando tú y yo permanecemos en oración viene en Efesios 6:18, que también es uno de los versículos que ya estábamos viendo. Efesios 6:18. Y en la versión Dios habla hoy, dice así: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos. Nos tenemos que mantener atentos a las acechanzas del diablo, a los pensamientos incorrectos, a las distracciones que nos están robando ese tiempo con Dios. Cuando tú y yo más tiempo pasamos en oración, nuestros sentidos espirituales, por decirlo así, se ponen atentos, están alerta. Cuando estamos a punto de pecar, cuando estamos a punto de hacer algo que no es correcto, el Espíritu Santo nos redarguye, y mientras más estemos tú y yo en oración, estaremos más atentos espiritualmente a hacer la voluntad de Dios, a caminar correctamente en la palabra de Dios, a edificar a otros con nuestra vida y a ser de testimonio. Por último, quiero compartirte Lucas 18, 1, 8. Lucas 18, 1 al 8. Jesús le está diciendo esta parábola a sus discípulos con la intención de que no se desanimen y no dejen de orar. Y quiero compartirte esta parábola. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Además, Jesús le contó una parábola a sus discípulos en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Y les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a este juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces Jesús a sus discípulos: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que de día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Y Jesús les dijo que sin tardanza se hará justicia, porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso hallará fe en la tierra? Para nosotros permanecer buscando el rostro de Dios necesitamos tener fe. Y necesitamos entender que Dios no es como este juez injusto, que se harta de la viuda y le hace justicia. Dios mismo nos ama en gran manera y nos hará justicia en su momento. Y es fiel a aquellos que de día y de noche claman a Él. Romanos 8:28 dice así. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero cerrar con este versículo porque en verdad no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Los brazos del Padre están abiertos siempre, bajo cualquier circunstancia que estés viviendo, bajo cualquier estado de ánimo, bajo cualquier situación, bajo cualquier batalla o prueba, bajo cualquier debilidad que incluso nosotros tenemos día con día en nuestro caminar cristiano. El Señor nos ama y no hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios.
pero ciertamente hay cosas que nos roban ese tiempo con Dios, que nos roban la atención de pasar y en medio de todo correr y pasar tiempo con Dios. Y no hay nada, dice la palabra, no hay nada creado. Quiero por último concluir con estos puntos. Entra al trono de la gracia, como esté tu vida, como esté tu caminar cristiano. El Señor no te va a rechazar. Entra al trono de la gracia y busca su rostro. Él es misericordioso y piadoso para perdonar. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor nos va a aceptar. Entrega tu debilidad. Permanece en oración. Dile, Señor, muchas veces no puedo, muchas veces lo he intentado, yo necesito permanecer en oración, quiero en verdad buscar tu rostro y a veces soy débil, dice la palabra, a la verdad mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil, a veces tengo sueño, a veces me siento tan cansado, tan cansada que dejo de orar. Y dice la palabra, permanece para que no entres en tentación, permanece y el Espíritu entonces viene y fortalece y nos guarda. Tu falta de fe, entrégale al Señor toda falta de fe, toda batalla, toda debilidad, toda situación que te quita la fe para permanecer y buscar su rostro y dejar toda angustia y todo temor. Tu desánimo, deja el desánimo a los pies de Cristo. Yo sé que muchas veces pareciera que Dios nos tarda, pero el Señor tiene su tiempo. Deja todo desánimo a los pies de Cristo, sé sincero y dile, Señor, te dejo todo desánimo para que tú me fortalezcas y me lleves día a día a encontrarme contigo, a ese tiempo de oración. Da gracias por lo que es, por lo que el Señor pronto responderá. El Señor es justo y fiel y dice que Él pronto responde a los que de día y de noche buscan su rostro. Testifica de lo que Él hace. Cuando el Señor te responda y responda a tus oraciones, testifica. El domingo el pastor nos invitaba a escribir nuestro testimonio y nos invitaba próximamente a participar de un tiempo de testimonio. Y es que esto es tan importante, porque muchas veces el Señor nos responde, pero se nos olvida dar gracias por la sanidad y por lo que Él hace día a día en nuestra vida, porque Él responde nuestras oraciones. Y por último, deja que mientras oras día a día y pases un tiempo con Dios, la paz de Dios ministre tus pensamientos y tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor, que mientras cada uno de nosotros entrega, Señor, toda batalla, toda debilidad, toda tentación, todo desánimo a tus pies, tu espíritu fortalezca, tu espíritu restaure y renueve, Señor, ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión contigo. En el nombre de Jesús te amamos y bendecimos tu palabra, Señor. Llévanos día a día y que nada nos pueda robar esa comunión, esa dulce relación contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones.